92% de confiabilidad. ¿Cómo será el operativo de vacunación contra el COVID? Enio García, jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya nos está escuchando para respondernos esta pregunta que estaban viendo recién y muchas otras más. Enio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bien, todo bien, por suerte. La primera pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con esto, con el posible operativo el operativo en realidad que se va a montar para la vacunación. Digo, ¿para cuándo está previsto y cuánto tiempo creen que va a durar? Sí, mira, nosotros empezamos a trabajar con la logística, pensando en la campaña de vacunación ya hace 2 meses, cuando nos enteramos de cómo venían algunas negociaciones, cómo venían avanzando con varias empresas productoras de vacuna. Habíamos armado una serie de planes, ¿no? Uno para cada vacuna, ¿no? Pero con eso de la noticia de la vacuna rusa, que mandaron un cronograma que por ahí a fines de diciembre podrían llegar las primeras vacunas al país, empezamos a activar más el plan para el operativo de esa vacuna. Posiblemente empezaríamos en enero. Estamos planteando postas de vacunación en escuelas de la provincia, 250 aproximadamente en el conurbano y otras 90 en el interior de la provincia. Entonces la idea es avanzar en una logística muy fuerte, porque además está el tema de la conservación en freezers, entonces el grupo electrógeno que hay que tener, hay que tomar una serie de cuidados. Entonces ya estamos armando eso para poder hacer una vacunación, una campaña muy fuerte entre 2 y 4 meses más o menos. Enio, ¿y qué es lo más complejo a la hora de esta planificación, de esta conceptualización, de bajar el proyecto de vacunación al territorio, ¿no? Sí, hay algunas complejidades, por ello te voy a nombrar 2. Una es la conservación de la vacuna, si es la vacuna rusa específicamente, es una vacuna que tiene que ser conservada en freezer a menos 18 grados. Una vez que vos sacás del freezer, tenés que esperar cerca de media hora para que la vacuna esté apta para su aplicación, y después tenés cerca de media hora más para poder hacer esa aplicación. Entonces ahí hay algo de logística que hay que prestar mucha atención y tomar mucho cuidado. Después está la cuestión de que todavía estamos en pandemia, todavía tenemos que evitar la aglomeración de personas. Entonces claro, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en un sistema de turnos. No va a ser una vacunación normal, que vos vas al hospital o al centro de salud y te vacunas, sino que nosotros vamos a hacer un sistema de turnos donde podés sacar el turno a través de una aplicación que estamos preparando para celulares o por la página de la provincia. Se saca el turno, se asignará el día, el horario, el lugar donde la persona se tiene que vacunar. Entonces son algunas cuestiones que son distintas a una vacunación tradicional y que estamos tratando de contemplar en ese contexto. Sí. Pensaba en esta, me iba tratando de imaginar, ¿no? El diagrama en la cabeza, y digo, imaginaba salitas, salas de primeros auxilios o salas, hospitales públicos. Digo, ¿las farmacias van a tener la posibilidad, así como uno por ahí se va a dar la vacuna de la gripe, que se pueda dar la vacuna contra el COVID? No, en esa primera etapa las dosis que van a llegar van a ser disponibilizadas por el Estado exclusivamente, y justamente por eso, por la dificultad por ahí de organizar en salitas, en hospitales, la idea nuestra es usar las escuelas, los colegios provinciales, porque más allá de la organización por turnos, estamos pensando en varias áreas al aire libre para que las personas esperen, para que haga registro de los datos, y la única parte que se va a dar adentro, ¿no? En un ambiente cerrado, sería la parte de la aplicación en sí misma. Después todo el proceso de espera, registro, se daría en espacios abiertos. Por eso pensamos en lugares como escuelas que tienen esa característica, con patios, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. Enio, recién explicabas que la vacuna tiene un proceso de conservación a 18 grados bajo cero, que para la aplicación hay que sacarla, creo haberte entendido, unas 3 horas antes, y que después 30 minutos. Media hora. Media hora antes, y que después hay una ventana de media hora para aplicarla. Esto significa que el proceso, una persona que vaya a vacunarse, va a tener que armarse de 2 horitas y pico, entre que entra al vacunatorio y sale de allí.
No, justamente por eso estamos pensando en el sistema de turnos, ¿no? Para que eso sea más ordenado, que la persona no tenga que esperar tanto, y dentro de esa organización que estamos planteando estamos pensando en carpas, obviamente abiertas, pero techadas para generar alguna sombra, sillas para que las personas puedan esperar sentadas. Por eso es muy importante el tema de trabajar con turnos programados, ¿no? Que uno puede programar cuántas vacunas puede retirar en el día, cuántas personas van a estar ocupando el espacio. Por eso digo que es una cosa inusual dentro de lo que son las campañas de vacunación, pero bueno, nosotros lo que queremos es hacer la mejor logística posible para que todos los grupos que tienen que ser vacunados en esa primera etapa sean vacunados, no tengan que esperar mucho, no le pase a nadie. Entonces, bueno, la logística está contemplando todo eso. Hoy el doctor Claudio Santamaría bajó un poquito los niveles de expectativa y dijo que es imposible la vacuna para diciembre o enero. ¿Usted qué cree? No, yo creo que no es imposible, porque eso es una cuestión también que está en relación con las industrias que están fabricando, ¿no? Más allá de la expectativa de alguna persona en especial. Justamente la gente de Gamaleya nos manda un cronograma que lo viene siguiendo y que en ese cronograma tiene la expectativa de que a fines de noviembre ya tenga la cantidad necesaria de casos como para hacer la aprobación provisoria de la vacuna, ¿no? Dentro de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero también hay que pensar una cosa, una fase 3 dura entre 1 año y 2 años más o menos en tiempos normales, pero hay un consenso y un acuerdo, que de hecho participa la Organización Mundial de la Salud, que plantea que en ese contexto de la pandemia se va a aceptar habilitar vacunas de manera provisoria, aunque sea con resultados preliminares de fase 3, ¿no? Entonces, bueno, todas las empresas están yendo por ese camino. Los rusos tienen un cronograma que plantea que a fines de noviembre podrían tener los casos necesarios para esa aprobación provisoria. Y ahí entrarían los tiempos de aprobación en ANMAT, ¿no? Para hacer la inscripción, la aprobación acá, los temas logísticos de traer la vacuna, que puede ser de Rusia o de Corea o si no estoy equivocado, de India, que son los lugares que van a producir. Entonces hay todo un tiempo logístico que nosotros no queremos desestimar el cronograma que mandaron los rusos, pero también ponemos un margen de error ahí. Pensamos que por ahí en enero ya estaríamos en condiciones de empezar la campaña acá en la provincia. Enio, ahí vos se ha dicho, digamos, que la primera población que va a ser vacunada van a ser trabajadores de la salud y también aquellos adultos o personas de riesgo, digamos, ¿no? Personas de riesgo. ¿Qué volumen ustedes se imaginan? Digo, esta primera tanda que se recibiría sería exclusivamente para ellos, ¿o pensás que va a haber oportunidad también de que en estos primeros meses algunas personas más se puedan vacunar? No, para la primera tanda lo que tenemos programado son 6 millones de personas en la provincia de Buenos Aires, con esa modalidad que entrarían los trabajadores esenciales, que es, bueno, son los trabajadores de la salud. Eso mandamos una cuota para cada hospital, no van a necesitar ir a las costas, van a vacunar en sus propios hospitales. El personal de seguridad sería otro personal que estaría dentro de ese contingente, y el personal del sector educativo, porque también tenemos esa necesidad de retomar de una manera más efectiva la presencialidad el año que viene de las clases. Entonces ese sería lo que consideramos el personal esencial. Después entrarían los adultos mayores de 60 años y los menores de 60 años con alguna comorbilidad, que puede ser diabetes, alguna enfermedad cardiovascular grave, ¿no? Y nosotros, por las bases de datos que manejamos en la provincia, estimamos que son 6 millones de personas. Por eso pensamos que de enero a abril vamos a poder vacunar esos 6 millones. Si en el medio aparecen otras vacunas, por ejemplo la de AstraZeneca, ¿no? Si AstraZeneca pone una cantidad también interesante para el país ya en marzo, ponele, y bueno, seguramente se empezará a vacunar a otros grupos, ¿no? con esas otras vacunas, pero claro, en principio vamos a empezar con los sectores prioritarios,
sanitariamente hablando, Ahora, ¿no? Enio, está muy bien obviamente hablar esto que estamos conversando, que tiene que ver con la modalidad de vacunación, pero hay muchas cosas que no sabemos todavía de la vacuna, y una de las cosas que no se saben es cuánto tiempo va a durar la inmunización, cuánto tiempo van a durar los anticuerpos justamente en el organismo de cada persona. ¿Cuándo y cómo se va a empezar a saber cuánto tiempo uno va a estar protegido del COVID cuando se dé la vacuna? Sí, en la investigación que hace cada uno de los laboratorios, ellos estiman, ¿no? En función es un estimador, es estadística, ¿no? No quiere decir que después se va a acoplar con la realidad. Por eso después que se aprueban las vacunas, después que se termina la fase 3, empieza lo que llamamos fase 4, que es la farmacovigilancia, ¿no? Y ahí se empieza a analizar todos esos factores que vos estás planteando. Pero ahí hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la gente de Rusia, en la documentación que nos manda, plantea que su estimación es que la inmunidad puede durar hasta 2 años, ¿no? Pero después hay que ver otras cuestiones, si hay virus, ¿no? Las mutaciones que ocurren con este virus, si va a tener la capacidad de obviar la respuesta inmune ya establecida, la respuesta de memoria, como puede pasar, por ejemplo, con el virus de la gripe, que todos los años cambiamos la vacuna de la gripe porque surgen cepas nuevas que pueden pasar por la inmunidad ya desarrollada. No sabemos cómo va a desarrollar eso con ese virus. Esperemos que sea más estable y que no haya que estar cambiando siempre vacuna. Y ahí, bueno, también seguir estudiando para ir en desarrollos que nos dé una inmunidad más larga. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero la verdad es que es todo muy incierto todavía, hay mucha incertidumbre. A propósito, sí. Enio, a propósito de eso, digo, estaba pensando, digo, el escenario sigue siendo de incertidumbre, pero con un poco más un poco más oxigenado, ¿no? Como cierta tranquilidad el escenario que hay de las vacunas en general, no solo de la vacuna rusa, ¿no? No, claramente está la Pfizer, que sacó un resultado ahora también muy alentador. Sabemos que hay otros desarrollos, la gente de China, hay por lo menos 2 laboratorios de China que están muy avanzados. La verdad que es un escenario muy alentador. Imagínense que, por ejemplo, para el VIH, ¿no? Hace más de 30 años que se está investigando una vacuna y todavía no tenemos. Esa enfermedad hace casi un año, 11 meses, ¿no? Que la tenemos presente, circulando en el mundo, y ya tener ese avance en términos de vacunas es muy alentador. Ahora, sí. Pero lo paradójico, sí. no, lo paradójico sigue siendo que pese a que el escenario es alentador, todavía no podemos hablar de la pospandemia, ¿no? ¿Cuándo es? Digo, no podemos hablar de que, no sé, después del primer trimestre del año que viene vamos a estar en pospandemia. Claro, es muy paradójico, ¿no? Sí, es la realidad que nos toca. O sea, igualmente yo lo veo de manera muy positiva porque es verdad que vamos a seguir en pandemia, es verdad que, y eso es muy importante, nos vamos a tener que seguir cuidando. Absolutamente. No es que, viene la vacuna, me olvide el tapaboca, me olvide el distanciamiento, vuelva a la normalidad. No relajemos. No, eso no va a pasar, pero nos va a poner en un lugar mucho mejor que tuvimos ese año. Imagínense, si vemos lo que está pasando en Europa, ¿no? Esa segunda ola, destrozando de vuelta los sistemas de salud europeos, por lo menos vamos a tener esa tranquilidad acá en Argentina al hacer una campaña exitosa en un corto intervalo de tiempo bueno, vamos a tener circulación, nos vamos a tener que seguir cuidando, pero no vamos a tener tanto riesgo de colapso del sistema, vamos a poder retomar actividades como los colegios, algunos trabajos, y nos va a acercar un poco más a esa normalidad que conocíamos antes. No se termina la pandemia, pero no es lo mismo que pasamos ese año, va a ser mejor. Enio, y una cortita, porque se habla mucho de la vacuna, pero todavía no está, y el tratamiento sí también parece haber habido hoy una novedad que muchos pasaron por alto, que es la presentación de los resultados de un estudio sobre el tratamiento de plasma que hizo la Fundación Infant. En la provincia de Buenos Aires también se había utilizado mucho con buenos resultados, y bueno, dicen que podría mejorar, bien aplicado, en los pacientes mayores de 65 años, hasta un 60 o 70% las posibilidades de mejora. Digo, esto es una buena noticia, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, es una noticia espectacular. Nosotros veníamos trabajando con la Fundación Infant. Hace 6 meses que venimos trabajando con ellos, el equipo de Pollack, de Fernando Pollack. Empezamos con esa investigación junto a ellos y en paralelo con lo que tenemos en nuestro Instituto de Hemoterapia.
Así que tenemos muchas investigaciones. El resultado que trae el equipo de Pollack de la Fundación Infant es muy alentador. ¿Por qué? Porque él muestra que si uno da de manera preventiva, ¿no?, a los mayores de 60 años, que son las personas de mayor riesgo en términos de gravedad, de letalidad de la enfermedad, si uno lo da, ¿no?, al comienzo, antes de que la persona, o viene el comienzo de los síntomas, ¿no?, viene en el inicio de la infección, la chance de que esa persona desarrolle un cuadro grave disminuye muchísimo, disminuye casi 70%. Inclusive, Enio... Y eso también saca el riesgo, el peso del sistema de salud que siempre está tensionado con esa pandemia. Inclusive Enio dijo que el COVID podía ser hasta un catarro en un futuro usando esto. Enio García, jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, gracias por estar ahí. Gracias a ustedes, abrazo. Hasta luego. Atención. Emocionante. Médico luchó 2 meses contra el COVID.